Un saludo a todas las audiencias del Espectador y a las personas que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy estamos con un nuevo episodio de Entrevistas del Espectador con el representante Hernán Cadavid, representante a la Cámara por Antioquia del Centro Democrático. Me atrevería a decir que uno de los más juiciosos de su bancada, Muchas gracias, que se Laura. ha dedicado pues desde que se posicionó a control político y bueno, a hacer también como algunas críticas al gobierno de Gustavo Petro. Bienvenido. Laura, muchas gracias por esa presentación y muy contentos de esta conversación aquí en El Espectador. Sí, claro que sí, representante, pues le agradezco mucho por haber aceptado nuestra invitación. Yo quisiera pues empezar de una vez con algunas preguntas y quisiera iniciar pues preguntándole por qué ya se incumple ya casi que 2 años del gobierno de Gustavo Petro, Sí. pero en esta ocasión no quisiera empezar preguntándole por el gobierno Petro, sino por la oposición. Me gustaría preguntarle cómo evalúa usted el trabajo que ha hecho la oposición en estos ya casi, como le digo, 2 años que se cumplen del gobierno Petro. Pues Laura, no ha sido un trabajo sencillo en la medida que hemos encontrado una agenda, digamos, agresiva, no solamente en términos legislativos, sino de apuesta política del gobierno nacional. Y la tarea de nosotros trasciende también los salones del Congreso. Nos toca una tarea laboriosa en las regiones, en los gremios, en los trabajadores en las calles y por supuesto en la tarea política, como fue el resultado del 29 de octubre anterior, y también sostener una agenda muy bien desarrollada, digamos, argumentada principalmente, no de destrucción, sino de construcción de país también, pero desde la oposición, dentro del Congreso, con unos desafíos muy grandes como la salud, las pensiones, la reforma laboral, etcétera, pero creo que nos hemos permitido adaptarnos bien al reto. Sí, claro que sí. No, representante, pues hablando del trabajo que ha hecho la oposición, hace poco usted envió una carta al director de la policía, Sí. sí, precisamente porque al parecer, pues estaba, o denunció, mejor dicho, que habían como unos actos de inteligencia sobre la oposición, al parecer, pues a través de estas denuncias del presidente Gustavo Petro, como de la idea del golpe blando, de Sí. que hay como un plan para desestabilizar al gobierno. Pues me gustaría saber cuál es su preocupación en este caso, pues al presentar o enviar esa carta al director de la policía. Pues Laura, rápidamente mencionar que el gobierno nacional ve un síntoma de golpe de Estado en toda expresión legítima de la democracia. Cuando los gobernadores anteriores dijeron libertad y orden y pusieron su escudo, dijeron viene un golpe de Estado. Cuando el Consejo de Estado ha tomado decisiones sobre la nulidad de algunas elecciones de miembros del pacto histórico, dicen viene el golpe blando. Y ahora pues también hablan de un aparente golpe de Estado y configuración de desestabilización del gobierno de parte de lo que hacemos nosotros, que somos unos ciudadanos que tuvimos la oportunidad de llegar al Congreso. No serán nunca nuestras formas. ¿Cuál es la preocupación? Es que el gobierno guarda silencio sobre elementos muy cuestionables, como que un informe de inteligencia de la Policía Nacional le habría dicho al gobierno que estaríamos en un plan de desestabilización. Primera pregunta al general de la policía. Usted está utilizando los instrumentos de la inteligencia para perseguir a la oposición para este tipo de asuntos que suenan ridículos, uno. Dos, el general Sanabria tiene una posibilidad muy grande. O somete la institución a los caprichos y delirios del presidente o preserva la institución para la seguridad de los colombianos. Ese es el mensaje, esa fue la carta y ese es el llamado de atención. La verdad, con respuesta muy insatisfactoria, Laura. Claro que sí. Yo de todas formas quisiera preguntarle, porque pues esta es una advertencia que ha hecho el presidente Petro, pero también sectores afines, pues yo quisiera preguntarle de frente si la oposición pues tiene efectivamente algún plan, si no para desestabilizar, pues sí para hacer ese trabajo de oposición, se podría decir, no sé, en las calles, también se habla pues de las denuncias que se han puesto en la comisión de acusaciones. Sí. Digamos que hay motivo en esta queja del presidente Gustavo Petro. No, Laura, porque son expresiones legítimas de la oposición y yo lo quiero decir con total claridad. Una persona que movilizó miles de ciudadanos, inclusive cuando estábamos en pandemia, que invitaba a que se cerraran los negocios, a que no se le compraran a las tiendas o a los mercados, etcétera, que creó esa inestabilidad tan grande en el país con esa agitación política, porque Petro sin duda alguna era el cerebro detrás de los llamados estallidos. Muy mal le queda decir que si nosotros nos pronunciamos sobre alguna reforma de él con argumentos institucionales dentro del Congreso o queremos salir a la calle en una expresión legítima, como también lo hemos hecho, es porque se está preparando un golpe de Estado, una desestabilización. Yo creo que el principal factor de inestabilidad del gobierno es el propio gobierno. Claro. Usted además mencionaba que sobre estos, pues esta posición del gobierno frente a la oposición, que tal vez han recibido otros hostigamientos a las denuncias que usted ha hecho.
digamos, entiendo que hoy en esta ocasión viene Sí. de ratificar su denuncia contra el pastor Alfredo Sade. Me gustaría pues preguntarle, ¿qué manifestó la fiscalía? Laura, primero han manifestado quienes tienen por qué decirlo que el señor Sade no goza la calidad de pastor, tema en el que yo no me meteré, pero que es importante que también la opinión pública tenga eso en referencia. Segundo, uno puede tener libertad de opinión y de expresión en una democracia, hay que tenerlo, pero eso no es ilimitado. Y el señor Sade salió en unos trinos a decir que a nosotros como expresión política nos tenían que eliminar. Y en un país con un contexto de violencia tan difícil, una cosa es lo que uno diga en Bogotá, otra es cómo llega ese mensaje a regiones apartadas de Colombia, con radicalismos, con violencias. Eso configura un delito en nuestra opinión que se llama hostigamiento. Más que quedarme en el debate de las redes, lo que hice fue denunciarlo ante la Fiscalía General de la Nación, y antes de esta entrevista que estamos teniendo, esta conversación, pues ratifiqué ante los despachos de la Fiscalía esa situación. Nosotros nos tenemos que hacer respetar como democracia, no solamente en un tema de partidos. Este tipo de cosas no pueden pasar a futuro. Una cosa es disentir, otra yo invitar a que eliminen del panorama a una persona, a una expresión, a un grupo. Claro que sí. Digamos que haciendo alusión un poco a este tema de la denuncia que ha radicado, pero además también a lo que veníamos hablando de la postura tal vez del golpe blando, entendemos o sabemos también que tiene una denuncia, una queja contra el ministro de Salud, Sí. Guillermo Jaramillo. ¿Cuáles son las razones de esa denuncia y si tal vez nos puede contar un poco ese trabajo que ha hecho? Laura, Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy ministro de Salud, fue el gerente de la campaña al Congreso del Pacto Histórico. Han surgido unos elementos muy preocupantes sobre lo que fue la financiación de esas listas del Congreso. Unos aportes de unas empresas aéreas cuyo propietario se declaró culpable por narcotráfico en el exterior. Yo pregunto qué hubiese sucedido si eso es en otra campaña y otro Congreso y la oposición es los que hoy gobiernan. Primer elemento. Segundo, como ministro de Salud tiene que tener una autoridad legítima, moral, para decirle al Congreso modifiquemos el sistema de salud en este u otro sentido, pero primero responda cuáles son sus responsabilidades en esas materias. Pues nunca lo hizo. Entonces, ¿qué dije yo? Si no le responde al Congreso, si no le responde a su propio partido, que hasta también le pidió explicaciones, pues vamos a buscar que le responda a la justicia. Y por eso presentamos con todo sustento probatorio esa denuncia. Estamos a la espera que libremente se desarrolle la investigación. Claro, respecto a esas pruebas, ese sustento probatorio del que me habla, esto quiere decir que, digamos, desde la oposición ustedes encuentran mérito de todas maneras para que haya una investigación contra la campaña del presidente Gustavo Petro. Pues en este caso puntual de Guillermo Alfonso Jaramillo, el debate hoy es muy amplio sobre la violación de los topes de la campaña presidencial, pero se ha dejado, digamos, pasar por desapercibido los topes de la campaña del Congreso, Ok, que son dos momentos, pero un mismo fenómeno. FECODE y la financiación a la campaña, lo que pasó en la región norte con Nicolás Petro, etcétera, etcétera. Pero en este caso concreto del señor Jaramillo, pues es una persona que evade cualquier respuesta. Es que no dice un sí o un no, o si creo, o no hubo nada, pero es que inclusive el mismo pacto histórico, en algún momento, dos, tres congresistas de alguna relevancia le dijeron conteste, no lo hizo. Pero a la vez es el que le dice al país que tenemos que desmontar el sistema de salud. Yo creo que las dos cosas no cuadran. Tiene que tener una legitimidad para estar diciéndole al país que va a hacer ese tipo de modificación y responderle por lo menos a la opinión pública. claro. Representante, aprovechando que, como lo decía en esta conversación, usted viene de la Fiscalía, pues me gustaría preguntarle por la elección de fiscal y la terna que presentó el presidente Gustavo Petro. Se ha dicho también que la Corte se ha demorado un poco en la elección de fiscal. Me gustaría saber usted qué piensa de eso, si cree que los tiempos van bien, que la elección de fiscal se ha desarrollado de forma adecuada y pues qué espera usted de esa decisión. Laura, ¿yo qué pienso? Primero, es que la institucionalidad, especialmente quien tiene la titularidad de la acción penal, no debería tener, digamos, este tipo de presiones. Uno. Dos, sobre las personas que se están como candidatas en la terna, evitaría hacer cualquier pronunciamiento por una razón, porque yo personalmente no tengo ningún elemento contra alguna de esas personas. No tengo, y si lo tuviera lo expresaba, no lo tengo y tendrán la capacidad de estar y administrar la fiscalía como debe ser. Pero tercero, hay que distinguir un tema. Una cosa son los tiempos del presidente, habiendo enviado una terna 4 o 5 meses antes, y otra cosa muy distinta son los tiempos de la Corte. No por, nosotros en Antioquia tenemos un dicho y dice uno que no por
levantarse más temprano amanece más rápido. No, aquí no por haber enviado la terna 5 meses antes, se tuvo que haber elegido la fiscal con 5 meses de anticipación. Creo que la Corte Suprema apenas pudo reunirse en su primera sala estos días recientes, apenas determinó su presidencia y va a empezar a deliberar sobre el asunto. Es decir, que yo creo que está en términos normales y yo sí creo que hacen muy mal quienes quieren ejercer una presión indebida y casi chantajista en algunos sectores de la opinión pública sobre la elección de la próxima fiscal. Claro, a propósito de la elección de la que será la próxima fiscal, pues hay casos que al interior de la fiscalía son muy importantes, como el caso del hijo del presidente Nicolás Petro, pero también está el caso pues, del expresidente Álvaro Uribe, del que usted en alguna vez oportunidad hizo parte de su unidad de trabajo legislativo. ¿Qué espera usted de esa próxima fiscalía? Y si tal vez nos puede hablar también de pues, cómo evalúa la fiscalía de Barbosa. Pues empiezo por lo primero y es, ¿qué espera uno? No injerencia y no presiones indebidas. Quien está investigando hoy al hijo del presidente de la República no es Francisco Barbosa funcionalmente. Él es el fiscal general, pero la investigación la lleva un fiscal de apellido Burgos. Entendemos, ¿no? ¿Qué va a pasar con los casos o con el caso del presidente Álvaro Uribe y el desarrollo sobre si la preclusión o no? Dejar actuar a los fiscales que hayan designado. ¿Qué es lo preocupante? Que se esté pensando en un afán de una nueva fiscalía para empezar a hacer modificaciones de fiscal en cada uno de los casos. Eso ya mandaría un mensaje de alerta. Me explico, sí, llega una nueva fiscal y una de sus primeras decisiones es remover de la investigación al fiscal Burgos que investiga a Nicolás Petro. Yo creo que hay un indicio de interferencia que no deberíamos aceptar. Y lo mismo en cada uno de los otros procesos en el país. Entonces, ¿qué se espera? Que dejen trabajar en libertad a esos fiscales que vienen desarrollando las investigaciones para liberarlos de cualquier presión. Claro que sí, representante. Yo quiero ir ahora al Congreso. Sí, Vamos estamos al acá hablando Congreso. como de temas de país, temas de coyuntura que sé que le interesan a las audiencias, pero pues ahora se vienen reformas en la Cámara, viene la reforma laboral que seguramente pase a la plenaria. También está la reforma a la salud que ya se discutió en la Cámara, pero que sigue al Senado. ¿Usted le ve futuro a esas reformas? ¿Cómo ve el trámite que le ha dado el gobierno a cada uno de esos textos? Pues yo veo un trámite muy mal llevado, en el sentido que el gobierno propio ha creado un gran trancón legislativo, ha juntado todos los proyectos para debatir y el país, digamos, ha recibido una gran incertidumbre política. Laura, estos días veía unos resultados sobre mediciones con los empresarios sobre qué era lo que más les preocupaba para hacer negocios o para hacer algún grado de inversión o para contratar nuevo personal. No era la tasa de cambio, no era la tasa de interés, no era el clima económico, era la incertidumbre política derivada de este tipo de manejos que está dando el gobierno a las reformas. ¿Por qué? Porque un empresario pequeño, grande o mediano no sabe qué va a suceder con su empresa, no sabe cuántas obligaciones nuevas tendrá que cargar, no sabe qué va a pasar con su sistema de salud. Esa incertidumbre que nos lleva aún más de un año ha ido teniendo un efecto muy difícil en el país. Esa es la primera preocupación. Segundo, yo ya no sé qué pueda pasar en el Congreso. Y alguien diría, pero usted congresista, ¿cómo me va a decir eso? Me duele mucho la relación transaccional del gobierno con sectores de mayoría del Congreso. Eso no debería estar sucediendo y es lo que hoy está pasando. Lo que tanto criticaron y dijeron que eso no iba a suceder, profundizaron esa práctica. Recogen los partidos, recogen los congresistas y lentejean, como dicen por ahí en el argot político, y así se han ido ganando los votos. Yo creo que tener que acudir a esas prácticas para unas reformas tan trascendentales manda un muy mal mensaje. Claro, representante, pues me gustaría preguntarle, digamos, más específicamente o profundizar a qué se refiere, digamos, con esas prácticas que se están desarrollando en el Congreso y si usted, pues, tal vez las ha presenciado o, digamos, a qué se refiere con eso. Claro, yo mismo denuncié públicamente la presencia del ministro de las TIC, Mauricio Liscano, metido en las curules del debate del Congreso de la República. Cada que había que votar un artículo, fungiendo como un ministro de Interior o como un asesor del Ministerio de Interior, recogiéndolos para poder garantizar esos votos. Esas son las prácticas. Yo se lo pregunté y se lo dije. Ese es el cargo del Ministerio de las TICs. A eso lo trajeron. No volvió a aparecer por allá, pero siguió trabajando y uno sabe cómo han ido incorporando cuotas de sectores y partidos políticos o en los sectores
de obras públicas o de infraestructura. Ahí están y nosotros se lo hemos dicho, perdón, al país y hemos demandado normas que han creado para beneficiar a ciertos grupos políticos, como es el caso de esa llamada INVIR, que es un instituto para las vías rurales, que seguramente se lo entregaron a un sector político y los vamos a seguir evidenciando ante el país. Claro, usted ha denunciado a propósito, pues que menciona la INVIR, que el gobierno ha reducido, si se quiere, como los requisitos para contratar funcionarios públicos en ciertas entidades. También tenemos el caso del INVIMA. Sí. Pues sí nos gustaría que nos explique un poco pues, de qué se trata esa denuncia que también ha hecho y pues cuál es su percepción. Bueno, el INVIR nos deja una preocupación y es que en un artículo el presidente de la República tumba la ley 80. Es decir, dijo que por ser para las asociaciones y cabildos indígenas y juntas de acción comunal ya no necesitaban procesos de selección. Eso es un gran problema. Sí creemos que hay que contratar con juntas de acción comunal, pero no abrir un boquete a la corrupción y a unas malas obras cuando se vayan a presentar. 2, tenemos una preocupación con una conducta del gobierno que no afecta a la oposición, afecta al país completo. Y es que optaron por la reducción de requisitos para incorporar personal en cargos de máxima responsabilidad como la Junta de Ecopetrol, la empresa pública más importante de los colombianos, o como por ejemplo en el INVIMA, que llevan 4 o 5 directores en encargo y en año y medio no han podido hacer un solo nombramiento en propiedad. Entonces, ¿qué dijeron? Reduzcamos requisitos, ya no necesitamos a un técnico, sino a cualquiera. Eso está muy mal, eso es una afectación. ¿Sabe qué nos dijo una clínica en Medellín? Nos dijo, somos los mejores en intervenciones cardiovasculares, tenemos un problema con el INVIMA, es que no nos autorizan la incorporación al país de una aguja específica para hacer cirugías de corazón. O sea, de esa dimensión son los daños que se están presentando por lo que hoy está pasando. Claro. Usted además mencionó que va a presentar un proyecto de ley para regular en esa materia. ¿De qué se trata? Pues no es fácil porque pareciera una facultad discrecional del gobierno hacer ese tipo de reducciones. Lo que vamos a presentarle al Congreso de la República, y ojalá esto sea un debate que acojan todas las fuerzas políticas del país, es que debe mediar un concepto previo del Departamento de la Función Pública, un concepto de la Procuraduría General de la Nación y en algunos casos específicos vamos a querer incorporar también la mediación de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para que conceptúe previamente si esa reducción de requisitos es viable o no es viable. Y con esos elementos una junta directiva puede decir sí o puede decir no, pero no de forma caprichosa como dice usted. No encuentro a alguien apto, no encuentro a alguien capaz, venga, le reduzco requisitos y meto al primero que pase por ahí o que le sirva, y las instituciones técnicas del país en un deterioro acelerado. Claro, según le entiendo, este proyecto llegará al Congreso, pues ahora cuando inicie Ahorita el 16 de febrero vamos a radicarlo ese mismo día y esperamos, digamos, encontrar un consenso de sectores. Habrá quienes no les interese, como es natural, pero sé que el país va a preferir que demos una lucha legislativa en ese sentido. Claro, sí, le pregunto eso porque este 16 de febrero, como dice, vuelven las sesiones ordinarias al Congreso, pero sin embargo pareciera que hay muchos proyectos de iniciativa congresional que no avanzan, pues porque hay bastantes temas por discutir, reformas que tienen prioridad legal. Entonces, pues sí nos gustaría saber cuál es el panorama que usted ve para esos proyectos. Es muy difícil porque el gobierno nacional cooptó, se apropió de la agenda del Congreso. No hay debates del proyecto de ley distintos a los del gobierno. Entonces, la iniciativa legislativa, que a uno les puede parecer que está bien el proyecto que acabo de mencionar o a otros no, pero habrá otro compañero de otras regiones, de otros partidos que llega con su agenda legislativa. Todo eso está frenado. Nosotros pudimos denunciar con cifras precisas, por lo menos en la Cámara de Representantes, terminando el año 23, que más de 95 proyectos no se habían tramitado, porque la agenda de todos los días era la reforma a la salud. Lo que le dijimos ahí, está entendido. Discutamos esto, pero discutamos también la agenda de los congresistas. Pues no hubo poder humano. Esperamos que podamos sacar adelante, digamos, propuestas como estas. Hay otras muy importantes, hay otras personas que, como lo digo, estimarán que no tanto, pero sí necesitamos más autonomía dentro del Congreso, porque hoy el gobierno es el que le marca los tiempos y la agenda al Congreso de la República. Claro, antes de salir del Congreso y, digamos, de esta ronda de preguntas,
pues así como al gobierno Petro se le ha criticado, digamos, a algunos funcionarios que intervengan en las plenarias o también se ha cuestionado como ciertos comportamientos, a la oposición en algún momento se le cuestionó que abandonara la plenaria para destruir o, bueno, diluir el Sí. quórum, mejor dicho. No sé, pues, ¿por qué estaban usando esta estrategia? ¿La van a seguir usando? Y pues, ¿qué piensa de esas críticas de que no, pues, digamos que esa no era la vía para poder generar consenso? Pues importante esta discusión, Laura, porque es un debate que surgió mucho en el marco de la reforma a la salud. Digamos, los llamados a conformar mayorías no somos la oposición, sino las mayorías del gobierno. Primer punto. Segundo, la Corte Constitucional zanjó ese debate y le dijo, ustedes son una minoría política, independiente del partido. Hoy somos nosotros, podrá ser otro en otro momento. Pero la desintegración del quórum, si se permite decir así, por parte de la oposición, tiene una protección constitucional. Es Ok. decir, ustedes allí no están faltando a su deber. ¿Cuál es la regla? Lo que sí no se puede hacer es estar dentro del recinto y no votar, eso lo entendemos. Pero si vemos que de nosotros depende que avance o no una reforma con la que nosotros estamos de acuerdo, pues evidentemente podemos salir y eso está hoy protegido inclusive por las decisiones de la Corte Constitucional. Entonces, obvio que al gobierno dice, pero es que se están levantando. Nosotros le diríamos, pero es que ¿dónde están los de ustedes? Que son los que tendrían que estar aprobando, porque no van, no Ujú. aparecen, no porque viven viajando o porque tienen dentro de sus congresistas a los más viajeros y los más paseadores del Congreso. No, esa no es la responsabilidad de nosotros cuidarles a su gente, Laura. Ok. Bueno, y yo quiero ir cerrando la entrevista con unas preguntas, pues de cara como a 2026, si se puede decir de esa Claro que forma, sí. claro que sí. Tal vez muy prematuro, pero el expresidente Álvaro Uribe ya se ha referido al tema, ha dicho que para 2026 tiene preparados, es más, se refirió así que a un tigre y a unas tigresas. Sí. Me gustaría saber, pues, usted, pues, como miembro del Centro Democrático, ¿cómo ve la carrera de cara a 2026? ¿Si la ve prematura? Si tal vez hay algún nombre que suene. Bueno, prematuro no, porque necesitamos alistar todos los escenarios para salir de un mal gobierno, en nuestra opinión. Y eso implica organización. Y esa organización nunca es tarde para organizarse. Primer tema. El segundo, hay unos nombres, compañeros del Congreso, que han hecho una manifestación y dicen, yo quiero ser precandidato presidencial. Por supuesto, hay que respetarlos, acompañarlos en cada uno de esos procesos. Sí creo que hay que pensar que no se trata solamente de tener candidato presidencial, sino de ganar la presidencia. Y eso implicará que en la medida que haya que ir tomando decisiones sobre quién se vaya viabilizando, tendremos que hacerlo. Y no al todo por el todo, sino en un gobierno que nos permita reincorporarnos para ejercer bien, para responder bien y para corregir lo que creemos que va mal. Claro, claro, es que de igual forma el presidente Petro también ha dicho que espera que en 2026 pues haya una propuesta que pueda darle continuidad al gobierno pues que en este momento lidera. Lo que pasa es que ese sí me llama mucho la atención, Laura, porque lo acabamos de hablar. Lleva año y medio, no ha podido nombrar al director de INVIMA. Ha hecho 67 cambios en 27 viceministerios. No ha podido estabilizar un gabinete y ya está pensando en la campaña presidencial. Uno le diría al presidente, con todo respeto, gobierne y concéntrese, que todavía le quedan unos años, pero está dedicado a la campaña política, que es donde yo siento que él se siente cómodo. Pareciera que de presidente no, de candidato sí. Claro, claro, no, y yo precisamente menciono esto en la conversación porque entonces de cara a 2026 y a la evaluación que supongo que usted hace del gobierno, que no debe ser muy positiva, ¿cree que hay posibilidad de que en ese momento vuelva a llegar un gobierno, si se quiere, de centro, centro derecha o derecha? Pues es probable, por lo menos distinto a lo que hoy existe. Porque yo siento que, por ejemplo, el 29 de octubre que acaba de pasar fue la primera vuelta presidencial del 26 y el mensaje quedó muy claro, muy contundente, en donde, por decir uno o dos no más aliados del gobierno, terminaron ganando algún poder local. De resto, ciudades principales, intermedias, departamentos del país, la mayoría de ellos todos lejanos a la tesis o al pensamiento del gobierno actual, y ahí están los hechos. Claro, ahora que menciona a los gobiernos locales, pues me gustaría preguntarle cómo le fue al Centro Democrático, pero no solo eso, porque usted pues viene de la bancada de Antioquia y Sí. allá quedaron dos, digamos que líderes muy afines al Centro Democrático, Andrés Julián Rendón en Antioquia Sí, y Federico Gutiérrez en Medellín. ¿Qué piensa de esa dupla? De todas formas, ¿hará control político?
¿Cuál será su acción? Maravilloso. La primera responsabilidad de nosotros es que les vaya no bien, les tiene que ir excelente. Y eso implica también poder decirles cuando pensemos que hay un error, decirles hay que corregir esto, que hay un error, porque es la responsabilidad nuestra ante la opinión pública. Primero. Segundo, magnífico que hayan llegado ellos dos, por fin se vuelven a sentar a conversar de temas de región para resolver aspectos como la negación de las obras por parte del Gobierno Nacional de la finalización de vías, o el Metro de Medellín, o Hidroituango, o el Tren del Río, todos esos proyectos específicos de región. Hoy hay una conversación fluida entre el gobernador Andrés Julián y Federico Gutiérrez, alcalde. Queremos que les vaya bien y especialmente la recuperación de Medellín, porque Quintero fue como cuando pasa un tsunami de destrucción. Socavó todas las instituciones, saquearon a Medellín y esa recuperación no se logra en meses. Entonces ese es uno de los propósitos y a lo de Quintero hay que seguirlo denunciando, porque él terminó la administración, pero los hechos que se constituyeron en nuestra opinión delitos hay que denunciarlos y tendrán que investigar. Claro. ¿Cómo evalúa, pues acaban de llegar los gobiernos, pero cuál es el ambiente quizá que usted ve entre los gobiernos locales, en este caso pues Antioquia y Medellín, y si se quiere pues también el resto del país, con el gobierno nacional, el de Gustavo Petro? Sobre todo cuando pues de por medio también hay recursos, infraestructura, hay un Sí, montón de cierto. temas y digamos, acaba de también de ocurrir pues un desastre nacional en el Sí. que tuvo que intervenir tanto gobiernos locales como gobierno nacional, como fue los incendios forestales. ¿Cómo ve usted esa comunicación? Laura, es problemático porque esto es un país muy centralista. La mayor concentración de inversión está evidentemente en el nivel central. Preocupa mucho la conducta del presidente, que haya tomado la actitud, en mi opinión, inmadura de segmentar quiénes están conmigo y quiénes no. Entonces, primero hizo una reunión en Palacio con los que él dice que se identifican con su proyecto y luego le dio un tratamiento de segunda o tercera a alcaldes y gobernadores que no compaginan con él ideológicamente, pero son mandatarios, eso lo tiene que entender un presidente. Este no lo entendió. Entonces ya segmentó, ya dividió, ustedes sí, ustedes no. Primer error. Segundo, pensamos que está jugando a seguir haciendo política, está jugando a qué inversión se entrega, está jugando a qué inversión se controla o no se controla, está jugando a decir que, por ejemplo, las vías 4G, que son un desarrollo para la infraestructura y la competitividad, dice que son vías para que viajen los riquitos. Entonces nos preocupa mucho ese tipo de relacionamiento. Me preocupa mucho haber escuchado, por ejemplo, al alcalde de Bucaramanga, doctor Beltrán, decir hace pocos días: yo no conozco al presidente. Otro alcalde, que creo que fue el de Medellín, dijo: a mí no me ha llamado. Lo que pasó con Galán, recién electo alcalde de Bogotá, dijo: el presidente a mí nunca me buscó, no me llamó. Yo no creo que sean conductas que le sirvan a alguien que buscó la presidencia por mucho tiempo para decir ayudar a las regiones. Esa no es la conducta de un presidente de regiones. Claro, precisamente desde Antioquia surgió una discusión que propuso el gobernador sobre quizá también cómo modificar la ley para de alguna forma darle más descentralización Sí. a las regiones. Sin embargo, personajes también desde el Congreso, como Humberto de la Calle, mencionaron que pues esto no era, digamos, el camino. Pues usted qué piensa de cara a que tal vez otros municipios o departamentos que no tienen como la misma capacidad de inversión o de ingresos puedan quedar pues mucho más limitados? Pues Laura, lo primero es que hay que encontrar una fórmula que fortalezca regiones, pero que no afecte a otras. Es decir, la ganancia de unas no puede ser el detrimento de otras. Ese es digamos, un objetivo que hay que tener muy claro. Dos, claro que hay que buscar mayor descentralización, no solamente en términos de recursos. Déjeme ponerle solamente dos ejemplos, o uno muy puntual. Antioquia venía adelantando una tarea juiciosa en términos de gestión minera. El gobierno dijo, después de 21 años, venga y recoge esa competencia, la centralizo. Es decir, centralizando también competencias administrativas. Es decir, que personas que estaban en las regiones mineras de Antioquia, que antes solamente acudían a la gobernación de Antioquia a adelantar un trámite, ahora tienen que pensar en venir a Bogotá a adelantar un trámite. ¿Qué es eso sino centralismo? Entonces yo creo que hay formas de encontrar mayor autonomía fiscal, digamos presupuestal, si se quiere aumentar el monto de las transferencias que se va a las regiones, puede ser, pero también delegarles competencias administrativas, porque estamos retrocediendo en ese sentido. Yo creo que se pueden ir encontrando consensos con las demás regiones del país, no solamente Antioquia. La región Caribe ha alegado mucho también buscar su autonomía. La región andina, por supuesto.
lo que ha pasado con el sur del país en ciertas partes. Las regiones necesitan mayor autonomía con temas muy precisos. Claro. Representante, pues esas eran mis preguntas. De todas Muchas formas, gracias, a mí me Laura. gustaría para finalizar, pues que si quiere tal vez enviar un mensaje o contar un poco acerca del trabajo que se va a hacer de cara a las sesiones que inician el próximo 16 de febrero, pues que lo comparta, por favor. Laura, gracias. Nosotros vamos a estar no solamente en los salones del Congreso, en nuestra tarea cada vez más juiciosa, más acuciosa, más concentrada, sino que también nos vamos a ver en las calles de Colombia. Esto necesita una combinación de conversación con la ciudadanía, con los estudiantes, con los trabajadores, con las expresiones legítimas de la ciudad, del país, pero también, por supuesto, no abandonar el rigor legislativo. Combinar esos dos elementos va a ser nuestra tarea este 2024 y ahí nos estaremos viendo permanentemente. Claro, quisiera hacer una última anotación. Eso quiere decir que a pesar de las denuncias que ha hecho, de todas formas la oposición piensa salir a las calles. No sé si para desestabilizar el gobierno, pero sí para No, hacer para trabajo de hacer un oposición. reclamo legítimo como lo hemos hecho. Cada vez encontramos sectores que eran más escépticos, por ejemplo, médicos que decían yo no salgo a la calle, ahora nos dicen ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Porque sentimos el riesgo, porque nos van a arrasar eso. Eso es una expresión legítima y como lo dijimos en la conversación, muy mal le queda a quien promovió, inclusive en algunos casos, vandalismo y violencia y agitación, ahora decirnos una expresión legítima, serena, que vamos a desestabilizar el país. Es todo lo contrario, queremos reconstruir este país. Bueno, representante, le agradezco Ahora, muchas mucho gracias a por ustedes. aceptar la invitación y agradecemos a las audiencias que se conectaron en esta ocasión. Los esperamos en un nuevo espacio de entrevistas.